Hola mis amados hermanos, que el Señor me les bendiga. Por aquí otra vez su hermano Avis Hernández con el deseo de compartir con ustedes una palabra, amén, que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 6, verso 1 al 3. Permítame leerles, que dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, escuche esto, había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro, vean lo poderoso de esto, daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Vean esto, hermano, que el Señor añada bendición a esta palabra que quiero compartir con ustedes y que he titulado El día que vi al Señor. Amén. Esto es un pasaje, hermano, que desde que lo leí me atrapó muchísimo. Yo lo analizaba y le decía a Dios: Señor, esto es impresionante. Estoy entendiendo, hay muchas teorías, pero yo pensaba y decía: Señor, Isaías está viendo una revelación de tu gloria, de tu manifestación de la santidad tan poderosa en el capítulo 6, pero habían 5 capítulos previos. Y yo analizaba esto y yo decía: Señor, ¿será posible que nosotros como hombres de Dios, como mujeres de Dios, que trabajamos y servimos en la obra, será posible que nosotros podemos estar sirviendo a Dios sin tener la oportunidad de tener un encuentro contigo? Porque cuando yo analizaba esto, hermano, yo decía, esto es bárbaro. Isaías está diciendo, hermano, Isaías está diciendo: el día que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Ahora trata de imaginar esto, hermano, porque cuando yo pensando un poquito, yo decía: Usías fue uno de los grandes monarcas de Judá, fue uno de los grandes, ¿verdad? Este hombre hizo cosas impresionantes a tal punto que estos días tuve la oportunidad de leer acerca de un historiador que decía que desde la muerte de Usías, nunca Israel ha tenido tanta bendición y prosperidad y digamos, fama como la tuvo en los tiempos de Usías. Fíjese, esto me llamó poderosamente la atención a partir de allí. Ahora trata de imaginarte esto, hermano. El profeta Isaías está escuchando ahora por las noticias de que Usías está muerto. Ahora la situación que está pasando es que ahora todo el mundo está pensando cuál va a ser nuestro destino, cuál va a ser nuestro futuro como nación. El rey, nuestro monarca, acaba de morir. Y yo veo, hermanos queridos, que aquí Isaías lo que está haciendo es lo que debió haber hecho un hombre de Dios. El hombre de Dios va directo al templo a consultar a Dios. Esto yo lo aplaudo, hermanos, esto yo lo celebro. Y aquí estamos encontrando ahora a un Isaías que va al templo, y cuando va directo al templo, lo primero que ve es a Dios sentado en su trono. Esto es poderoso, porque mientras muchos estaban angustiados, porque ya el monarca Usías, el querido Usías, ha muerto, allí con esta visión, Dios lo que le estaba demostrando a Isaías es: yo aún, Isaías, yo aún estoy sentado en el trono. Yo soy el rey de esta nación. Yo soy el rey de este país. Yo soy el rey de Israel. Aunque Usías haya muerto, yo todavía estoy sentado en mi trono. Esto es poderoso, hermano. Cuando yo meditaba acerca de esto, yo dije: qué bárbaro. Aquí estaba Dios transmitiéndole a su pueblo, a su gente, aunque el hombre murió, aunque aquellos que ustedes consideraban que era el que les podía transmitir la paz y la prosperidad y el avance como nación, aunque murió, yo les quiero decir, bendito sea el nombre de Dios, que yo todavía estoy sentado en el trono y yo soy el que gobierna los destinos de esta nación. Esto es poderoso, hermano. Esto me impactó muchísimo, porque entonces sigo viendo, hermanos, que el Señor estaba sentado sobre un trono alto y sublime, y sigue diciendo, hermano, que las faldas de Dios llenaban el templo. Mire esto.
Porque cuando yo analizaba esto, yo decía, ¿cuál templo? El templo en el cual Isaías estaba entrando. Y en el templo, hermano, es donde se celebra el nombre de Dios. En el templo es donde está, permítame ilustrarlo, está donde se congrega el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo veía esto, las faldas de Dios llenaban el templo, esto me habla de cobertura. Esto me habla de señorío y esto me habla de gobierno. Es decir, el que gobierna los destinos de la iglesia soy yo. Yo estoy sentado aún en el templo. Yo estoy sentado aún en mi trono. Nadie me puede mover. Y el destino del templo está bajo mi cuidado, bajo mi cobertura y bajo mi gobierno. Esto es poderoso, hermano, porque entonces yo puedo entender, mis queridos siervos y siervas del Señor que me están escuchando, que los destinos de la iglesia están bajo la cobertura, lo que es el rumbo, lo que es la dirección, lo que es el norte de la iglesia de Cristo, están bajo la cobertura, bajo el cuidado y la protección del Señor. Y esto me llamó muchísimo la atención. El Señor estaba sentado en su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban todo aquello, hermanos queridos. Cuando yo lo meditaba al Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios me transmitía, aunque vengan noticias fatales, aunque vengan momentos duros, aunque vengan noticias inesperadas, aunque ustedes piensen que lo que ustedes tenían seguro para su prosperidad, su avance, su crecimiento y su salud, aunque todo lo vean caer, aunque todo lo vean morir, yo todavía estoy sentado sobre el trono y tengo el control de la iglesia. Dios tiene el control de ti, mi hermano. Dios tiene el control de ti, mi hermana. Esto es poderoso, porque la Biblia sigue diciendo, hermanos, ahora aquí sucede algo terrible. Porque cuando yo escucho y leo esta historia, me doy cuenta que hay dos historias en la Biblia que relatan pasajes semejantes. Uno de ellos, el que acabamos de leer en Isaías 6, en el cual Isaías está viendo esta gran visión. Pero también en Apocalipsis, capítulo 4, también me dice que Juan observa una visión y también ve seres celestiales que cantan santo, santo, santo. Esto es terrible, esto es poderoso. Son dos historias, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Y esto me habla de que tiene cierto grado de importancia que esté reflejado estas dos historias, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces mi pregunta era, Señor, ¿quiénes son estos seres? ¿Por qué estos seres volaban por encima y decían santo, santo, santo? ¿Por qué tanta insistencia? ¿O por qué, Señor? ¿Por qué estos ángeles no salieron diciendo eterno, eterno, eterno? ¿O por qué no salieron diciendo soberano, 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 soberano? No, simplemente ellos salieron diciendo santo, santo, santo. Entonces me da a entender, queridos hermanos, que aunque Isaías, el profeta, estaba trabajando ya en el ministerio, Isaías probablemente ya tenía la revelación de la eternidad de Dios. A lo mejor Isaías ya sabía la revelación de la soberanía de Dios, de lo glorioso de Dios. Pero aquí en esta oportunidad, estos seres angelicales salen diciendo santo, santo, santo. Me parece entonces que el trato de Dios ahora era con el hombre de Dios y le estaba enseñando Dios al profeta, le estaba enseñando ahora la revelación de la santidad. Isaías, al Dios al que tú sirves es un Dios santo, Isaías. Podemos estar trabajando en el ministerio, podemos tener 5 capítulos antes en los cuales hemos trabajado en el ministerio y en la obra del Señor, pero tiene que llegar un capítulo 6 en donde se nos revele la santidad de Dios. Y esto es lo que estaba pasando allí, mis queridos hermanos. Allí Dios estaba mostrándole a Isaías lo que es su santidad. Vea lo poderoso de esto. Lo mismo estaba sucediendo por allá en el libro de Apocalipsis. Allí a Juan se le estaba mostrando la santidad de Dios. Pero sigue diciendo, mis queridos hermanos, que vean, aquí hay algo terrible. El uno al otro daba voces diciendo, mire lo que decían estos seres.
Ahora los seres se encuentran encima de Dios, volando por encima del trono. Y entre ellos hablan, escuche bien esto, ellos hablan y dicen, y el uno al otro daba voces. Hermano querido, esto me habla de lo que es un clamor. Clamor es orar a voz en cuello. Y a mí me parece que estas personas aquí estaban dando clamor, estaban dando oración a Dios. Y decían lo siguiente: santo, santo, santo. Y esto me da a entender algo un poquito que más adelante voy a explicar. Y dice: Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero cuando nos trasladamos al libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que allá en Apocalipsis dice que estos seres decían santo, 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 y alababan. Escúcheme bien. Por lo tanto, esto me da una idea. Hermanos queridos, el adorar a Dios tiene que ser algo importante y clave en nuestra comunión o en nuestra intimidad con Él. Aquí se le estaba revelando a Isaías, al hombre de Dios, al profeta, al hombre que tenía ministerio, aunque ya tenía tiempo trabajando en el ministerio, se le estaba mostrando lo que es la santidad de Dios. Pero aparte de la santidad de Dios, se le estaba enseñando a Isaías: Isaías, es tiempo de que tú entiendas de que viene un nuevo tiempo, y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios te está transmitiendo a ti, querido hermano que me escucha. Viene un nuevo tiempo, viene una nueva temporada, pero es necesario que entendamos que los negocios de Dios en este tiempo se tienen que trabajar con santidad. La santidad de Dios no puede divorciarse del trabajo que nosotros hacemos para Dios. No puede ponerse de un lado. Los trabajos de Dios, las cosas de Dios se manejan con santidad. Pero lo segundo que Dios está enseñando ahí es: Isaías, vas a entrar a un nuevo tiempo. Hermano que me escucha, vas a entrar a un nuevo tiempo. Pero el detalle es que en el nuevo tiempo tú y yo tenemos que aprender el negocio de la adoración. Cuando hablo de negocio me refiero al arte o cómo es que se hace la verdadera adoración a Dios. La Biblia me dice que los que adoran, que Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, en esta historia en la cual Dios se le está revelando aquí al profeta, Dios le está mostrando su santidad. Y lo segundo es cómo tienes que adorar a tu Dios. Hermano, hemos estado trabajando esto de la adoración de una forma que no es. Hay gente, hermanos queridos, que simplemente llegan al culto nada más cuando toca la predicación, porque ellos dicen que no les gusta esta cantadera ni esta saltadera. Hermanos, son personas que no han tenido la revelación de la santidad. Hay gente que les gusta que Dios les ministre, pero no les gusta ministrar a Dios. Y mire, esto no trabaja así. Cuando tú y yo, hermanos queridos, nos presentamos delante de Dios, primero tenemos que administrarle a Él. La Biblia lo dice por allá en el libro de Hechos, que ellos, estos hombres de Dios, dice que estaban ministrando a Dios. Estaban ayunando. Ellos ministraron primero a Dios y después el Espíritu Santo comenzó a hablar a ellos. Mira el orden correcto. Primero tienes que aprender a ministrar tú a Dios. ¿Cómo? En adoración. Por eso es que tú no puedes llegar a la iglesia, mis queridos hermanos. Tú no puedes llegar a la iglesia a sentarte mientras los demás alaban, mientras los demás glorifican. Tú y yo no podemos llegar a sentarnos y apurar a la gente porque esta cantadera no nos gusta. Hermanos queridos, esto es parte de nuestro servicio a Dios. Hermanos queridos, ¿qué es lo que quiero yo decirte? Tenemos que cambiar la mentalidad. Hermano, es muy difícil. Pregúntele a cualquier hombre o mujer que dirige adoración, cantos, alabanza. Pregunte lo difícil que es dirigir, hermanos queridos, al pueblo, a Dios en adoración y en alabanza. Qué difícil es cuando hermanos estamos en un tiempo de celebración a Dios y ni siquiera le damos a las palmas, ni siquiera nos ponemos de pie. Hermano, aquí el Espíritu Santo lo que nos está diciendo es tiempo de cambiar la forma de adoración. Hermano, hay que celebrar a Dios. No te sabes las canciones, no importa, pero aplaude. No te las sabes, pero tararea, salta, brincas algo, porque hermanos queridos,
Esto es parte de lo que Dios quiere hacer en este nuevo tiempo. Dios está cambiando la mentalidad de la iglesia con respecto a la adoración. A tal punto que la adoración tampoco se limita, queridos hermanos, a cantar. Porque hay gente que le gusta cantar, pero realmente no adoran. Trate de captar lo que acabo de decir. ¿Sí? Porque hay gente que piensa que el adorar a Dios se limita solamente a cantar. Y eso no es así. ¿Sí? Entienda esto. Eso no es así. ¿Quieres saber cuándo te conviertes tú en un verdadero adorador? No es un adorador el que se coloca en un púlpito o en una tarima y canta. Ese no es un adorador. El verdadero adorador es el que se encuentra con Dios en intimidad, en la madrugada y cuando nadie lo ve. Allí es donde él adora. Allí es donde él exalta el nombre de Dios. Y ahora, lo que él hace en lo íntimo, Dios lo refleja o lo respalda. Cuando el hombre de Dios o la mujer de Dios que adoró en intimidad, ahora lo hace en público y ahora allí recibe el respaldo de Dios y podemos decir ese hombre y esa mujer es una verdadera adoradora. Por lo tanto, fíjese, Dios está cambiando esta mentalidad. Nosotros, fíjese que la Biblia dice, entrad por sus puertas con acciones de gracia y por sus atrios con alabanza. Tú y yo no podemos llegar a la iglesia, hermano, con una cara como si nos hubiesen bautizado en jugo de limón. Hermano, no, en los tiempos de adoración hay que saltar, hay que brincar, hay que adorar a Dios. Habemos algunos que no nos gusta esto de cantar y saltar porque se nos arruga el traje y se nos desacomoda la corbata. ¿Qué es esto, hermano? ¿Dónde nosotros aprendimos esto? Hay tantas hermanas Mical diciendo cómo es posible el pastor, el líder, el ministro. No puede, la corbata no se le puede ir para atrás porque pierde el respeto y la ética. Hermano, si hay que quitarse la corbata para celebrar el nombre de Dios, se hace. Si hay que saltar y brincar, no importa. Lo que me importa es que yo voy a celebrar el nombre de Dios en adoración genuina. La Biblia me dice en Apocalipsis que estos ángeles alababan, cantaban, pero en Isaías me dicen, mis queridos hermanos, que ellos hablaban, ellos daban voces, clamaban. Lo que quiero decir con esto es que la adoración a Dios que estaban dando los ángeles en este ejemplo y en esta enseñanza o en esta revelación que se le estaba dando a Isaías, lo que se le estaba hablando allí, que la adoración no está limitada simplemente a una alabanza o a un canto, sino también a tu tiempo de oración, a tu tiempo de intimidad. Allí tú también, cuando tú clamas, estás adorando a tu Dios. Entonces, hermanos queridos, aquí lo que Dios estaba mostrándole a Isaías es, Isaías, vas a entrar en un nuevo tiempo, pero en este nuevo tiempo tienes que aprender que mis negocios se manejan con santidad. Lo segundo, tienes que aprender a adorarme, Isaías, porque tú no puedes entrar a mi presencia como tú piensas o como tú quieres. Tienes que aprender a ministrarme a mí, pero la ministración no se limita solamente a cantos y a celebración, sino también a tiempo de devoción y de oración conmigo, Isaías. Y es lo que yo pienso que Dios está ministrando también a tu corazón, hasta que finalmente, hermanos, dice en el verso 4 que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Escúcheme aquí, hermano, porque aquí el verso 4 lo que está diciendo es que mientras los ángeles volaban, estos seres volaban y andaban de un lado para el otro, mientras clamaban, el templo comenzó a estremecerse. Mire lo poderoso que hay aquí. Hermano, tu oración, hermano, tu alabanza, cuando tú lo haces en santidad, reconociendo el señorío de Dios, hermano, eso que tú hagas va a provocar un terremoto en el mundo espiritual. Llámese la iglesia y llámese las puertas del infierno. Cuando tú comienzas, hermanos queridos, a adorar a Dios como es debido, en la santidad, en el territorio de la santidad, y tú comienzas a alabar a Dios y comienzas a orar a Dios, la iglesia va a sufrir un terremoto espiritual, y ese terremoto espiritual va a provocar despertar
despertamiento. Cuando ocurra despertamiento, vamos a empezar a ver milagros, señales, prodigios, y también, bendito sea el nombre de Dios, va a haber un despertar tan glorioso que fíjense lo que hicieron aquellos apóstoles por allá que cuando cayeron, los tuvieron presos, los tenían allí, empezaron a cantar. ¿Y qué sucedió, mis queridos hermanos? Cuando ellos empezaron a adorar a Dios en la hermosura de su santidad, entonces, hermanos queridos, todo tembló y se rompieron las cadenas. Ellos salieron, hermanos queridos, todo el mundo podía escaparse ahí. Yo lo que estoy diciendo es que las rejas que impedían la libertad se rompieron. Había acceso ahora para salir, y yo creo que es lo que Dios está ministrando a nosotros. ¿Quieres la libertad en tu familia? Aprendamos, queridos hermanos, a adorar a Dios, a clamar a Dios en la hermosura de su santidad. Tenemos años sirviendo a Dios, pero es necesario que aprendamos a manejar a partir de ahora los negocios de Dios en su santidad. Adorar a Dios como es debido para provocar terremotos espirituales. Y obviamente queremos la libertad espiritual de nuestra nación. Obviamente, hermanos queridos, cuando tú clamas, cuando tú adoras, simplemente, hermanos, cuando tú cantas a Dios, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. ¿Qué es lo que me está preocupando en este tiempo? Hombres que adoran, hombres que cantan, mujeres que adoran, pero cuando lo hacen, hasta el diablo mismo les baila. Mire esto. Es delicado y fuerte lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no hemos tenido la revelación de la santidad. Lo hacemos porque nos gusta, pero realmente no hemos entendido que esto es algo serio. Pero cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios, entiende lo que es la adoración a Dios, lo que es realmente la santidad de Dios, y lo hace para celebrar el nombre de su Dios, el diablo no le baila, sino que el diablo va a tener que salir huyendo. Si no, pregúntenle a David, que cuando venía con su arpa, hermano, los demonios huían. Y eso es lo que está sucediendo, y eso es lo que Dios nos está demandando. Dios anhela introducirnos en un nuevo tiempo, queridos hermanos, pero es necesario que entendamos la santidad del que vive. El día que murió el rey Usías, yo vi al Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Isaías? Tiene que haber una muerte para poder experimentar lo maravilloso de la santidad de Dios y poder acoplarme a los propósitos eternos y hacer la obra como Él nos dice y no como nosotros querramos. Entonces, ¿qué quiero ya para finalizar decir, hermanos queridos? Que cuando Isaías está viendo esto, al observarlo, la muerte, por eso es que la Biblia lo remarca, cuando murió el rey Usías, tiene que haber una muerte para que tú y yo experimentemos, hermanos queridos, la santidad de Dios. Pero ¿qué tipo de muerte? La muerte tuya y la muerte mía. Hermanos, no podemos presentarnos a Dios, delante de Dios, a ver y a manejar sus negocios en santidad en nuestra propia humanidad y en nuestra propia carnalidad. Es necesario que muramos, es necesario morir a nuestra carnalidad, es necesario morir a nuestra humanidad para poder introducirnos en los tiempos y en los espacios y en las dimensiones del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermana. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Si te gustó, hermano, por favor compártelo. Sé que muchas personas pueden ser edificadas a través de ella. Que Dios te bendiga grandemente. Saludos y bendiciones.